tenía pensado que quedamos un rato más, echamos un pádel, sí, lo vamos a cenar por ahí, a tomar algo. Me parece bien, sí, la verdad. Buenos días, Francisco. Buenos días. ¿Cómo estás? Esperando estoy, hija. Es que hoy viene mi hijo a buscarme, pero no llega. Ya estoy un poco preocupado a ver si le ha pasado algo. Lola, yo sí eso ya me subo para arriba, vale, con la bolsa. Vale, gracias. Y Francisco, ¿por qué mejor no le esperas arriba? Que seguro que no ha pasado nada. No. Él me dijo que le esperara aquí, que venía a recogerme con el coche. Bueno, pero eso seguro que está aparcando. Mira, tú mejor le esperas arriba, que él cuando llegue te llama al telefonillo y tú bajas, ¿vale? Pero ¿y si no sabe mi teléfono? Que sí, hombre, que sí. Venga, anda, que te acompaño. Ven. Vamos. Ay, pasa despacito, ven. Ten cuidado, ¿eh? Yo creo que esto no me ha quedado muy bien, ¿eh? No, le hace falta un poco de sal. Joder, la semana que viene ya tiene que doblar otra vez. ¿Otra vez te ha tocado? Otra vez. Ya estamos. Voy a ver qué pasa, que es que si no, no va a parar, ¿eh? Otro día más. Esto no puede seguir así. El niño sigue dormido, Cari. Chicos, ¿qué ha pasado? Es que estaba subiendo las escaleras y he escuchado gritos. Vale, pues un momento, voy a por las llaves a ver si se tranquiliza, ¿eh? Sí, por favor, porque... Es que joder. Es que todos los días lo mismo, macho. Esto no puede ser. No, ya te he dicho que no tengo nada que darte. Que tener que llamar a la policía. Voy a entrar, Francisco, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué pasa, Francisco? Nada, nada. ¿Con quién estabas hablando? ¿Yo? Con alguien que había ahí. No, pero ese eres tú, es tu reflejo. Pero ¿cómo voy a ser yo ese señor tan mayor? Es que eso es un espejo. Ya. Venga, anda, vístete. ¿Se te ha olvidado poner de comer a Paquito? Es que con su madre igual. Estaba todo el día cuidándola y no estaba nunca en casa. Sí, bueno, pero al menos era su madre. Pero esto pasa desde hace mucho. Nada, otra vez lo del espejo. Porque si pasa desde hace mucho, ¿por qué no llamáis al hijo? O... Si tuviera un hijo ya habríamos llamado, ¿no crees? Llevas poco por aquí, ¿no? Ay, pobrecín. Bueno, me voy, ¿vale? Vamos. Nosotros desde que tenemos al niño ya no tenemos tanta paciencia como antes. No, y es que no es normal porque cada día va peor. Bueno, ¿y qué queréis que hagamos? Pero además, si soy yo la que se encarga de él. Sí, si tú te encargas. Pero molestar molesta igual. Bueno, pues... No sé, a ver qué se me ocurre. Francisco, ¿dónde vas a estas horas de la mañana? ¿A hacer la compra? Espera, que me pongo algo, espera.
Francisco. Francisco. Francisco, Francisco. Hija, está todo cerrado. ¿Te has fijado la hora que es? Sí. Son las 10:25. Son las 5:30, es que tienes mal el reloj. ¿Qué me dices? ¿Y qué hago yo despierto a estas horas? Pues eso es lo que yo me pregunto. Venga, anda, que te acompañe a casa. ¿Te lo cojo? Hostia, el padre. Uy, ¿todavía sí? Mira, macho, que nos van a quitar la pista. Sí, si no os importa, lo dejamos para otro día, ¿eh? Ah, vale. ¿Por qué? Es que anoche Francisco se puso fatal otra vez y Lola se fue con él toda la madrugada y bueno, pues lleva toda la noche sin dormir. Ahora no me toques las pelotas, mano, que ya tenemos a la niñera en casa. No, chicos, de verdad, si lo podemos dejar para otro día mejor, ¿eh? Bueno, ya vemos, porque... Que sí, que lo dejamos para otro día, hombre, que no pasa nada. Vale, chicos, pues muchísimas gracias y de verdad que lo siento, ¿eh? Pasadlo vosotros bien. Venga, un besito. Venga. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A qué te refieres? No me jodas, Dolores. ¿Y qué quieres, Manuel? ¿Que haga como vosotros? Pues no me da la gana. No es eso. No, sí es eso. Yo me niego a dejar a una persona mayor ahí sola. Pero que no es tu familia. Que esto es mucho más importante para mí que ir a jugar al pádel. ¿Sabes por qué es importante para mí lo de jugar al pádel? Porque es el único rato que tú y yo pasamos juntos. Sí, yo te entiendo, cariño, pero Francisco cada vez está peor y va a necesitar más ayuda. Y tú tienes una vida. ¿Y qué propones? Porque yo me niego a dejar a una persona mayor ahí abandonada. Yo qué sé, si pedimos una ayuda. Ya, pero es que como no tiene familia, va a tener la que pedir él. ¿Y? Que no va a querer. Pero bueno, tú tienes mucha mano izquierda con Francisco, seguro que lo convences. Le podemos decir que es, no sé, una ayuda para una señora de la limpieza o una asistenta. Sí, podría intentarlo. Podríamos intentarlo. Que yo no estoy tan mayor. Bueno, Francisco, tú mira esto como tener una asistenta. ¿Pero qué pasa? ¿Que tengo tan sucia la casa? No, no, Francisco, no es que la tengas sucia o limpia. Es un trabajo que te quitas de encima y ya está. Que mi casa la limpio yo. Bueno, tú y yo, ¿eh? Que hay veces que tengo que ir a ayudarte a limpiar los muebles. Bueno, pero eso es porque yo no llego arriba y además no me puedo subir a la escalera. Pues por eso, Francisco, así evitas depender de Lola y de cualquiera. Además, que ya con la edad que tienes ya te toca descansar un poquito, ¿no crees? Pero yo no estoy tan mayor. Mira, y además te puede ayudar a hacer la comida, te puede acompañar a dar una vuelta al parque. Bueno, no sé. Es que eso de tener a alguien en mi casa... Además, eso sale muy caro. Uy, ¿qué vas? Eso te lo pone el Estado. ¿A cuento de qué me va a poner a mí el Estado eso? Porque eres muy bueno. Sí. Mira, Francisco, en cuanto lleguemos a la del médico, nos ponemos los tres y la solicitamos. ¿Qué te parece? ¿Y eso para cuándo es? Anda, que Paquito y yo tener asistente. Fíjate. Pues no lo sé, pero yo creo que tardará un poquito. Sí, bueno, pero no mucho, ¿eh? Eso espero porque ahora me hace ilusión. Sí, sabes que son todo ventajas. Mira, te va a ayudar, te va a hacer la compra, te va a ayudar a limpiar, ¿verdad? Así que ¿Y cuando le pase algo?
Hola, Lola. Hola, Julia. Oye, ¿no era mañana lo del padel? Sí, es que vengo del gimnasio. Mira, es que he recibido una carta y no sé de quién es. Está a nombre de Francisco, pero la dirección es la mía. Lola, ¿qué pasa? Pues nada, que a veces cuando estás esperando algo no llega a tiempo. Mamá. Venga, que te estamos esperando. ¿Ah, sí? A ver... Oye, ¿a Lola no le dices nada? Hola, Lola. Hola, Ander, ¿cómo estás? Bien. Bien. Nos vamos a comer. Sí. Nos vamos a comer. Bueno, Lola, mañana me cuentas, ¿vale? Vale, hasta mañana, guapa. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.